Operativo. Continúa el depósito de billetes de 100 bolívares. Extensión. Frontera con Colombia continuará cerrada 72 horas más. Esperando. Asociación Ganadera de Táchira no ha recibido quincena ni aguinaldos. Inconstitucional. Elvis Amoroso en desacuerdo con decisión del Parlamento sobre juicio político contra el presidente Maduro. Espera soluciones. Participación de la OEA en Venezuela condicionada por presencia del Vaticano. Audiencia. Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe sostienen encuentro con el Papa Francisco. En la pelea, Magallanes sigue sexto en la clasificación tras vencer a su eterno rival. Nueva estrella. Ryan Reynolds inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Feliz viernes para todos. Estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Néstor Brito Landi, quien les saluda, Endrina Yepes, hoy con nueva coordinadora, Mariela, bienvenida. Comenzamos con las informaciones y lo hacemos de inmediato. En el estado Táchira, en la frontera colombo-venezolana, ciudadanos han protestado ante lo que consideran un secuestro en territorio venezolano. Desde hace varios días esperan cruzar a territorio colombiano por los puentes internacionales. Gran cantidad de personas permanecen aglomeradas a un costado de la avenida Venezuela que da a la aduana principal de San Antonio de Táchira, a pocos metros de la línea fronteriza. Hasta el momento no se ha permitido el paso de ninguna persona. En el sitio hay presencia de ciudadanos con tratamientos médicos pendientes en el vecino país, viajeros con vuelos internacionales y trabajadores. Concejales de San Antonio denuncian que el 90% del dinero circulante en la zona desapareció y los puntos de tarjetas presentan graves fallas desde este jueves. Continuamos con más información. Según la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Asogata, el 90% de los trabajadores del campo no han recibido quincenas ni aguinaldos porque no manejan cuentas bancarias. Son unidades de producción que la gran mayoría están muy lejos de los poblados y muy lejos de cualquier tipo de entidad bancaria. Esta medida sorpresiva y absurda viene una vez más a golpear a los sectores trabajadores más humildes. Repudia la tardanza de llegada de los nuevos billetes a la banca privada. Esta es una situación muy delicada. Nosotros necesitamos que se solvente, que aparezca rápidamente los nuevos billetes, el nuevo papel billete, para poder cancelar a nuestros trabajadores. Centenares de personas hacen fila en el Banco Central de Venezuela para depositar billetes de 100 bolívares. Lirio Pérez está allá y nos informa. Lirio, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Culminado el lapso de 72 horas para ir a hacer depósitos en las oficinas de los bancos privados, este viernes el Banco Central de Venezuela dispuso 30 taquillas para que en 5 días continuos, a partir de hoy, personas naturales y jurídicas depositen los billetes de 100. Pero si esto es una locura, si hasta ayer estaban dando billetes de 100 por los telecargos, si los recogen, ¿para qué entonces los ponen a sacar otra vez? Una locura. ¿Por qué? Bueno, una locura, una media loca, porque no han salido los billetes grandes y los nuevos, ¿ves? Y entonces van a eliminar el billete con el que estamos trabajando todo. Una locura. Y encima reducen el tiempo para cambiarlo. Hoy voy a hacer un depósito y en verdad todo está lento, porque yo estoy de las 8 de la mañana y mira la hora que es. Y de esa esquina aquí mira el tiempo que llevo y es lo que hemos rodado, pues. Las personas hacen cola desde la plaza del Banco Central de Venezuela en 4 toldos. La fila continúa por la esquina de Salas, rodea la iglesia Las Mercedes y llega hasta la avenida Panteón por la acera. 2 vías laterales al BCB están cerradas para la circulación de vehículos, la que conecta el Banco Central con la avenida Urdaneta y la que lleva hacia el Ministerio de Educación. Son aproximadamente unas 4 cuadras bajo un despliegue de funcionarios de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y el SEBIN. Es nuestro informe para la emisión meridiana. Sigan con más de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Lirio. Elvis Amoroso, consultor jurídico del Palacio de Miraflores, considera inconstitucional la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar un juicio político contra el presidente de la República y porque la situación de desacato en la Asamblea Nacional. Que sea un órgano que está en desacato, que sea un órgano que está
IRRITO conformadamente, que ese es un órgano que sus actuaciones no tienen ningún tipo de validez ni eficacia jurídica, así como lo ha determinado ya las sentencias pues, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Estas declaraciones se las ofreció en el programa número 5 Decisiones. Este espacio es transmitido por Radio Miraflores bajo la conducción de los doctores en Derecho Constitucional Cilia Flores y Elvis Amoroso, diales 102.3 y 95.9 FM. Elvis Amoroso participó en el acto conmemorativo de la aprobación de la Constitución de la República en la Plaza Bolívar. Al comandante Hugo Chávez, hoy tenemos 5 poderes. ¿Y cómo han salido de bien esos 5 poderes? Ahora tenemos el poder ciudadano conformado por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Y el poder electoral, para que el voto de cada uno de ustedes tuviese el peso de un poder del Estado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que la posición de la institución en la crisis de Venezuela está condicionada por la presencia del Vaticano en el diálogo. Desde Toronto, Canadá, el diplomático declaró que en Venezuela las actuaciones del organismo que él dirige están limitadas. Resaltó que la lógica de trabajo de la OEA para continuar el abordaje de evaluación de los temas venezolanos planteados el pasado 23 de julio, a su juicio, siguen pendientes en función de esa situación. Almagro también indicó que las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana deberían haber producido soluciones a la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, concluyó que el diálogo no se ha concentrado en resolver los problemas. Bien, amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Héctor Rodríguez, diputado ante la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Esperamos sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Héctor Rodríguez, diputado ante el Parlamento Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Es muy interesante su presencia en el estudio del día de hoy porque luego de declararse en sesión permanente en la Asamblea, el día de ayer siendo la última por este año, por la ausencia de 3 diputados de la oposición, no se pudo hacer lo que estaba previsto en el orden del día, que era la designación de los rectores del CNE. Varias preguntas surgen. ¿Esta designación tendría sentido tras la declaratoria de desacato del Parlamento? ¿Y qué sucedió para que estos diputados faltaran y la decisión que están tomándose en la MUD de posiblemente expulsar a estos diputados de Un Nuevo Tiempo que no acudieron a la sesión del día de ayer? Bueno, yo primero que nada desear feliz Navidad a todo el pueblo venezolano, agradecer la invitación. Yo creo que la sesión de ayer, que es la última del año, cerró la Asamblea Nacional, cierra mostrando muy claramente lo que fue el año. Yo vi ayer por redes la pelea de los distintos partidos, que si faltaron los de un partido, faltaron el otro, uno pidiendo expulsión del otro. Una discusión que yo me atreví a poner en las redes. Creo que la mesa de diálogo hace falta es para la mesa de la unidad, ¿no? Tenemos una oposición que ha estado todo el año así, peleándose entre ellas, peleando. Uno grita que referéndum, el otro grita que carta democrática, el otro grita que nacionalidad, el otro grita que vamos a la calle, porque desde mi perspectiva ellos se están peleando es a ver quién grita más duro, a ver quiénes de los seguidores de la oposición, de los sectores radicales, siguen más a uno u otro, a ver cuál sube en la encuesta. Lo cual es muy triste porque creo que en Venezuela estamos atravesando un tiempo de mucha dificultad y creo que ahorita deberíamos de poner un poco las aspiraciones personales y ponernos todos a la tarea de recuperar económicamente el país, de recuperar la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, bueno, eso que viste ayer o que vimos todos los venezolanos ayer en la sesión de la Asamblea, en las redes sociales, eso ha sido todo el año en la Asamblea. 60% de las veces que se ha convocado sesión no se ha podido dar por falta de quórum,
o porque llegan tarde, o porque no cumplen con los reglamentos. Es decir, ellos hacían un escándalo ayer porque faltaban 3 rectores, pero es que en todas las sesiones... 3 diputados. 3 diputados. En todas las sesiones han faltado diputados. Muchísimas sesiones hemos tenido que suspender por falta de diputados. Ha sido un comportamiento reiterado de los partidos de la oposición no ir a su trabajo, siempre por distintas causas. Tal vez la de ayer era muy simbólica por el tema de los rectores del CNE, porque era la última sesión y daba como un poquito de pena ajena cerrar la última sesión sin quórum. Pero bueno, esa ha sido la cotidianidad, eso es lo primero. Segundo, también tenemos una Asamblea Nacional que no ha servido para nada. Bueno, cerró el año. ¿Qué hizo? ¿Para qué le sirvió? Y no te voy a preguntar para qué le sirvió a los chavistas. No, yo le quiero precisamente preguntar eso, porque cuando usted dice que no ha servido para nada, también entran allí los diputados del Bloque de la Patria que tienen que rendirle cuenta a sus electores. ¿Qué han hecho los diputados por el Bloque de la Patria para trascender a esa situación que usted considera que no ha servido para nada? Bueno, el primero es que tuvimos que reconocer que perdimos la Asamblea Nacional. O sea, el bloque chavista es minoría dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la agenda? ¿A qué hora se convoca? ¿Qué temas se ponen? Depende exclusivamente de la mayoría. Incluso el quórum depende de ellos. Ellos tienen 109 diputados y para el quórum mínimo se necesitan 84. En 60 oportunidades no lograron tener los 84 diputados a la hora establecida. Así que nosotros tenemos ahí que limitarnos a defender la verdad, a defender la revolución, a defender al pueblo, a exponer nuestras posiciones. Sin embargo, no tenemos ningún tipo, cuando intentamos en algún momento poner en la agenda temas, otros simplemente nos los negaron. Así que el balance lamentablemente tiene que ser sobre quién puede dirigir la agenda, los tiempos, la convocatoria. Y por eso te decía, no pido que lo evaluemos desde una posición del chavista. Bueno, es que para los chavistas no funcionó. No, preguntémonos desde el punto de vista de los ciudadanos o preguntémonos incluso desde el punto de vista del opositor, ¿para qué sirvió esta asamblea este año? ¿Alguna de las expectativas que me prometieron en las elecciones o que me prometieron en el discurso inaugural o que me prometieron cada vez que alzaron la voz, la cumplieron? ¿Fueron capaces de hacer realidad todo lo que nos prometieron como venezolanos? Ahora bien, diputado, cuando se piensa en lo que sucedió en este año en el Parlamento, es inevitable también pensar en lo que se calificó una pugna de poderes entre el Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia, todas las sentencias emanadas por parte del TCJ, que los diputados de la oposición califican como una camisa de fuerza que se le impuso al Parlamento que impidió que ellos pudieran avanzar. ¿Cómo califica esa relación, esa correlación de poderes, el TCJ y el Parlamento? Yo creo que no hubo una pugna de poder. Yo creo que hubo un poder en contradicción con todo el sistema político. Pues tú ves el discurso y la acción del Poder Legislativo y estaba en contra del Poder Judicial, no lo reconoce, estaba en contra del Poder Electoral, no lo reconoce, estaba en contra del Poder Ejecutivo, no lo reconoce, estaba en contra del Poder Moral, tampoco lo reconoce. Así que no es que tienes un poder peleando con otro, es que tienes un poder que está en contradicción con todos los poderes. Tienes un poder además que se plantea una agenda que es inconstitucional. Entonces tú me dices, no, pero es que me estás poniendo una camisa de fuerza. No, es que la Constitución es la regla que tienes que respetar. Tú no puedes plantearte destituir a un presidente en 6 meses y decir, es que si no me dejas es porque me estás limitando. No te está limitando nadie, te está limitando la Constitución. Tú tienes que apegarte a lo que plantea la Constitución. Diputado, nos queda poco tiempo y yo quisiera que abordáramos temas de manera muy breve para ser contundentes. Responsabilidad y juicio político del presidente Nicolás Maduro. No ¿Cómo lo existe en califica? la Constitución venezolana. No existe. En Venezuela no se puede aplicar el golpe de Estado que hicieron en Honduras, que hicieron en Paraguay, que hicieron en Brasil. Si quieren gobernar la presidencia, tienen que ganar las elecciones a finales del 2018. Es así de sencillo. También hay un tema que resulta bien interesante y es la marcha del día de mañana convocada para la Plaza Bolívar. ¿Qué se trata de demostrar en esta movilización donde el presidente Nicolás Maduro dijo era una marcha que trataba de desmontar un golpe de Estado? ¿Contra quién es esto? Yo creo que ha habido 2 cosas básicas que han garantizado la paz en este país. El ejercicio de la autoridad democrática por parte del presidente y la movilización del pueblo chavista en los estados. Bueno, nosotros vamos a cerrar este año donde hemos garantizado la paz del país con un gran ejercicio de movilización y aprovecho este medio para convocar a todas las mujeres, a la juventud, a los trabajadores que amamos la patria, que amamos la paz, que amamos la Constitución, a movilizarnos mañana hacia la Avenida Bolívar en defensa de la paz del país. Nosotros podemos tener diferencias, pero esas diferencias no las podemos dirimir degollando motorizados, violando la Constitución, quemando Simoncito. Es por la vía política. Y yo creo que eso es lo que no entienden algunos sectores de la oposición cuando llaman a la calle, pero no son ellos los que están en la calle. Cuando llaman a desconocer la Constitución, cuando llaman a los golpes de Estado. No, es por la vía democrática, respetando la Constitución, respetando los poderes, respetando las instituciones.
Hay una campaña gubernamental que dice prenda la luz, que es diciembre. Yo quisiera que usted me hablara como diputado, como ciudadano, ¿cómo percibe el diciembre de los venezolanos este año en el contexto de una situación económica que se ha calificado por distintos economistas como la crisis más aguda que ha presentado el país? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso me responde. Gracias. Hacemos una pausa y venimos con más de Entrevista Venevisión. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria de Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez. Prenda la luz, que es diciembre, reza el eslogan de una campaña gubernamental que incita a disfrutar de la Navidad. ¿Cómo son las Navidades para los venezolanos este año a su juicio? Creo que van a ser Navidades en batalla. Este ha sido un año difícil, ha sido un año complejo por la situación económica, cómo afecta eso en lo social, cómo afecta en lo político. Sin embargo, en esa situación hay muchos que quisieran que matáramos la alegría. No es la primera vez que eso pasa. Pues tenemos experiencia de años donde actores políticos quieren acabar con los carnavales, quieren acabar con la Semana Santa, quieren acabar con la Navidad porque estamos en un momento de dificultad. No, así no somos los venezolanos. Los venezolanos estamos en dificultad, estamos batallando para superar esas dificultades. Esa es nuestra historia y aún en esas dificultades vamos a celebrar, nos vamos a encontrar con la familia, vamos a abrazar a nuestros hijos, vamos a compartir la Nochebuena, el fin de año. Así somos los venezolanos, amorosos. Yo creo que esta Navidad va a ser la muestra de lo que somos, donde el amor, donde la ternura, donde la solidaridad se va a imponer al odio, a la rabia, a la división, a los que quieren que nos quedemos sin esperanza. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. Esa dificultad la asumimos con valentía los venezolanos, con batalla y con disposición de vencer, y siempre con una sonrisa en la cara. La situación económica, muchos venezolanos aseguran que no van a tener para hacer los tradicionales platos navideños, los estrenos. ¿Cómo hacer paliativos a esa situación económica que está afectando y con indicadores que establecen que la inflación ha sido una de las más altas de la historia de nuestro país? Creo que hay dos modelos o dos opciones. Uno, el que plantea la derecha, que ya lo aplicó en Venezuela: congelar salarios, aumentar edad de pensión, privatizar el Estado, que por cierto es el mismo que está aplicando sus aliados ahorita en Argentina, en Brasil. Uno pensaba, bueno, ya después de todo este Estado social de derecho y de justicia que se desarrolló en América Latina en la última década, es imposible regresar. Y vemos cómo esta semana en Brasil el dictador Temer aplica una decisión constitucional de congelar toda la inversión social por 20 años. Y esto es importante porque nos ayuda a la reflexión. Y la otra vía es lo que está planteando la revolución, el socialismo. Si hay tiempos de dificultad, el papel de una revolución, el papel de un gobierno es abrazar a su pueblo, es aumentar salarios, es seguir construyendo viviendas para mantener el nivel de empleo alto, es mantener las misiones, es mantener la salud y la educación pública hasta que superemos esa dificultad. El barco está atravesando tiempos de tormenta. El capitán tiene que abrazar, acompañar, proteger, y eso es lo que está haciendo la revolución. ¿Qué plantea la derecha? ¿Qué plantea el enemigo? No hagamos eso. Apliquemos medidas neoliberales. Congelemos salarios, aumentemos edad de pensión, disminuyamos la inversión en salud y educación. Claro, eso a lo mejor desde el punto de vista macroeconómico cuadraría las cuentas, como lo hacen los neoliberales, pero deja al pueblo desprotegido. Hoy, con la dificultad que estamos atravesando, la gente sigue teniendo salario, sigue teniendo empleo, sigue teniendo educación, sigue teniendo salud. En las mismas condiciones de cuando el petróleo estaba a 100. No, es imposible, el petróleo te bajó de 100 a 20. Es con dificultades, pero la diferencia es que es con un gobierno que te protege, con un gobierno que está al lado tuyo, con un gobierno que está tomando decisiones, independientemente de las consecuencias que eso genere en los poderes poderosos, en los poderes fácticos. No, aquí hay un gobierno para defender al pueblo. El cambio de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ¿cómo se prepara el Bloque de la Patria para esta rotación que implicaría que se separara del cargo eventualmente, y al menos de manera extraoficial se ha conocido así, el diputado Ramos Ayub, y asuma el diputado Julio Borges la directiva del Parlamento? Bueno, ¿Qué viro daría esto a la Asamblea nosotros Nacional? Tenemos un diputado que dice que para eso tenemos que comprar cotufas y sentarnos a ver, porque la oposición no deja de sorprendernos, ¿no? En sus peleas internas, en sus conflictos internos, en sus pugnas ya incluso dentro de los mismos partidos. Yo creo que es difícil saber qué esperar hoy de la oposición.
La oposición yo creo que tuvo una gran oportunidad de entrar dentro del marco constitucional cuando el presidente insistió y les abrió la posibilidad del diálogo, de racionalizar la política, de poner la política al servicio de las mayorías, y ellos, producto de sus miserias, de sus ambiciones personales, de su peleita a ver quién es el candidato en las próximas elecciones presidenciales, no se logran poner de acuerdo. Ahí tiene, ayer cerrando, que uno trata siempre de cerrar con broche de oro, bueno, cerraron con otra pelea más, dándose durísimo por las redes sociales. Así que, ¿qué esperar de ellos para la próxima? Ahorita están en una situación de desacato. Sería un tema, ¿cómo van a solucionar la situación de desacato para poder hacer legal el cambio de la Junta Directiva? Yo creo que la oposición ha cometido demasiados errores, ha desaprovechado una victoria que tuvo el año pasado, que pudo haberla puesto al servicio del país, de los más necesitados, de las grandes mayorías, y no, trató de ponerla al servicio de sus intereses particulares. Yo le revierto eso que usted está planteando en la respuesta cuando dice que la oposición desaprovechó el momento político que vivió tras la victoria de la Asamblea Nacional. El chavismo pudo capitalizar esa derrota y revertirla para lo que va a ser un año que eminentemente es electoral. Así ha marcado la ruta del Consejo Nacional Electoral pensando en las elecciones regionales. Cuando hay elecciones nosotros participaremos, nosotros no tenemos ningún temor de eso. Ahora, nuestra prioridad ahorita, ¿cuál es? Que el CLAP llegue a todas las comunidades, que no se pare la misión vivienda, que no cierren escuelas, que sigamos entregando pensiones para los abuelitos y las abuelitas. Es miserable poner las ambiciones partidistas, personales, por encima de un momento de dificultad. La prioridad de la revolución este año y el año que viene va a ser así, va a ser atender a nuestro pueblo, garantizar que crezcan los CLAP, que lleguen a más gente, que se levante la producción, que se mantengan los barrios adentro. Diputado, para revisar las preguntas de la audiencia le voy a pedir que sea breve para abarcar un mayor número. Albert Silva plantea, ¿por qué si el gobierno ya sabía que mafias, pone entre comillas, mafias, se llevaban el Bolívar a otros países, por qué actúa en un último momento y apurados? No, en último momento. Si tú ves la narrativa y las acciones de gobierno, hemos estado confrontando el tema de la frontera, cerrando, atacando a los bachaqueros. Lo que tenemos es una oposición que no nos acompaña y que sería bueno reflexionar. No, eso no está pasando, no hay mafia de dinero. Lo demostramos y dijimos, sí, es verdad. Es decir, nosotros lo que le pedimos a la oposición venezolana es coherencia y que todos nos sumemos, no que apoyen a Nicolás Maduro, eso no se lo vamos a pedir, que apoyemos al pueblo venezolano, que ataquemos a las mafias de los billetes, a las mafias del narcotráfico, a las mafias de la comida. Ricardo Quijada plantea, y a propósito de la oposición, ¿por qué no se respetan los poderes? Y el TCJ con cada sentencia dice lo contrario. ¿Por qué no dejan legislar a la Asamblea Nacional que el pueblo eligió? Los poderes se respetan, quien no los respeta es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que respetar las decisiones del TCJ, tiene que respetar las decisiones del Presidente de la República del marco de sus facultades, tiene que respetar las decisiones del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional no puede utilizarse de su espacio, su poderío, para tratar de quitarle facultades a otros poderes o violar la Constitución, porque el resto de los poderes van a tener que decir, estás violando la Constitución, eso no lo puedes hacer. Si la Asamblea Nacional se plantea, no, yo voy a derrocar a un presidente en 6 meses, no lo puedes hacer. No, yo voy a quitarle el derecho a la vivienda a la familia, no lo puedes hacer. ¿Qué tiene que hacer el TCJ? ¿Cuál es su facultad? Garantizar que los demás cumplan la Constitución, y eso es lo que está haciendo. Se extendió por 72 horas más el cierre de la frontera con Colombia y Jesús Alberto Méndez plantea, ¿cómo pudo pasar tanto dinero por la frontera si estas están custodiadas por la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Y por qué no hacen nada contra la corrupción? No, hacemos muchísimo. Si tú ves, además, el presidente Nicolás Maduro debe ser uno de los presidentes que más presos ha metido gobernadores, alcaldes, militares por el tema de la corrupción. Yo ahí pido mucha compañía a un presidente que ha demostrado indiscutible valentía en este tema. Y hay que seguir trabajando en esa dirección y seguir protegiendo al pueblo venezolano y seguir trabajando por una economía productiva y dejar a un lado el tema de las ambiciones personales, las candidaturas a presidente. Se nos agotó el tiempo. Gracias. En una palabra, ¿cómo cierra el año el chavismo? En batalla. Y mañana los espero en la Avenida Bolívar para demostrar la fuerza, para demostrar la alegría, para demostrar la voluntad de batallar y de vencer que tiene el chavismo. Gracias por estar con nosotros, Héctor Rodríguez, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria de Bloque de la Patria. ¿Seguirá siendo el jefe de la bancada? Lo veremos más tarde. Vamos a hacer una breve pausa y en breve volvemos con más información para ustedes. Quédense allí. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.
Amigos, continuamos con las informaciones. Los abogados de los llamados presos políticos exigieron a los tribunales que conocen sus causas de los defendidos medidas cautelares sustitutivas de libertad. Maoli Aldana se encuentra en el Palacio de Justicia y nos cuenta más. Adelante. Buenas tardes. El grupo de abogados encabezado por Juan Carlos Gutiérrez dijo que los jueces tienen 3 días para emitir un pronunciamiento y que esperan que este sea libertad plena para todos los llamados presos políticos. Según Juan Carlos Gutiérrez, hay más de 100 detenidos desde el 2002, hay 8 en huelga de hambre, hay 27 con boletas de excarcelación que no han sido ejecutadas por el SEBIN y hay más de 2.100 con medidas cautelares. Por los momentos, el primer alzamiento de voz jurídica somos todos los abogados, unidos, estructurados, actuando de manera totémica, exigiendo a los jueces, que son las autoridades de la República, que son los llamados constitucionalmente, no solo a hacer justicia, sino que esa justicia en estos casos se transforma en actos de libertad, que cesen las violaciones de derechos humanos, que cesen esas persecuciones y que tengamos una Navidad sin presos políticos. Cada uno de los jueces que tienen los más de 100 casos a nivel nacional, cada juez amaneció hoy encima de su escritorio con un escrito de cada abogado exigiendo libertad para los presos políticos. Juan Carlos Gutiérrez dijo que en conjunto los abogados de los llamados presos políticos emprenderán acciones internacionales para exigir la libertad de sus defendidos. Sobre el caso de Leopoldo López, indicó que acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia y constató que en efecto el expediente está siendo revisado y espera que la decisión sea la anulación de la sentencia de casi 14 años en contra del dirigente opositor. En nuestro aporte hasta ahora ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. En Zulia, el Comando número 11 de la Guardia Nacional incautó 50.301.400 bolívares en billetes de 100 que pretendían ser ingresados a través de la frontera con Colombia. Jenny Soto nos amplía. Dando cumplimiento al decreto 2589 sobre la salida de circulación del billete de 100 bolívares, la Guardia Nacional apostada en la frontera decomisó el efectivo que diferentes personas pretendían trasladar en motos, vehículos, bolsas, cajas y maletas al territorio zuliano. Tenemos como moneda incautada un total de 50.301.400 bolívares incautados durante las primeras 48 horas de este decreto. Eso, por supuesto, son 73 procedimientos y 77 personas puestas a la orden del Ministerio Público. 289 entidades bancarias privadas y 151 públicas fueron monitoreadas y resguardadas por más de 4.000 efectivos. Tenemos 440 entidades bancarias, tanto públicas como privadas. Esas 440 están monitoreadas por los órganos de seguridad ciudadana en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo que respecta a la seguridad, el control y la verificación de este canje del billete de la moneda de 100 bolívares. Por otra parte, el mayor general Tito Urbano Melián informó que cerca de 10.000 hombres se mantendrán custodiando el paso fronterizo. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Y tras la condena a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que asesinaron a la joven Geraldine Moreno, su madre, Rosa Orozco, espera que la justicia llegue a los demás funcionarios que participaron en el crimen. Randolfo Blanco nos amplía la información. Después de 33 meses del hecho y 55 audiencias, los funcionarios de la Guardia Nacional Alvin Bonilla y Francisco Barroso fueron condenados a 30 y 16 años de prisión respectivamente por el homicidio de Geraldine Moreno. En funciones de control convoque a la audiencia preliminar motivado a la imputación de los otros funcionarios de la Guardia Nacional. La investigación continúa y nosotros vamos a estar ahí para apoyar al Ministerio Público, para solicitar ante el Ministerio Público las diligencias pertinentes y que sea condenado quien tenga que ser condenado. Esto no es que todos tienen que ser condenados. Quien tenga responsabilidad en el caso de Geraldine Moreno debe ser sancionado. En el juicio se logró demostrar el trato cruel en contra de la joven Geraldine Moreno. Para los familiares de la víctima, esta sentencia debe ser un espejo para todos los funcionarios que han violado los derechos humanos en el país. Aquí no puede haber más humillaciones, aquí no puede haber más vejaciones de la juventud venezolana porque vaya a protestar, y mucho menos de una niña, en este caso, que estaba aquí parada en este momento, nada más con un pito y una bandera. En enero está prevista la audiencia preliminar de otros 2 guardias nacionales imputados por el mismo hecho. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión.
Más allá de nuestras fronteras, el gobierno de los Estados Unidos emitió una nueva alerta de viajes sobre Venezuela para todos los ciudadanos norteamericanos. El texto, publicado por el Departamento de Estado, advierte a sus ciudadanos ante los delitos, disturbios y la propagada escasez de medicinas y alimentos que sufre el país. A su vez, el comunicado expresa que todo el personal de contratación directiva de Estados Unidos y sus familias asignadas a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas están sujetos a una política de movimiento de embajadas que limita su viaje y que puede afectar los servicios prestados por la embajada estadounidense. El Papa Francisco se reunió con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el exmandatario de ese país, Álvaro Uribe, durante una audiencia privada en el Vaticano. El encuentro de 30 minutos tuvo como objetivo el servir de mediación para solventar las diferencias generadas tras el acuerdo de paz con las FARC. Según un comunicado, el pontífice instó a los mandatarios a un diálogo sincero ante lo que consideró como el histórico momento que vive Colombia. Previo a esta reunión, el Papa Francisco conversó con la familia de Santos y luego sostuvo un diálogo privado con el mandatario, en el que se trataron temas como la paz colombiana y el compromiso de la Iglesia en seguir ayudando en el proceso. Como regalo, Santos entregó al pontífice un bolígrafo con el que se firmaron los acuerdos de Cartagena y este a su vez ofreció al presidente un medallón en bronce que simboliza la paz. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que su gobierno tomará represalias contra Rusia por los presuntos ataques informáticos en las elecciones del pasado 8 de noviembre y que pretendían interferir en los resultados. Durante una entrevista radial, el mandatario señaló que no tiene duda de que cuando un gobierno extranjero trata de impactar en los comicios estadounidenses, su país tiene que tomar medidas, las cuales señaló efectuarán en un determinado momento y lugar. A través de su cuenta en Twitter, el presidente electo Donald Trump cuestionó que la administración de Estados Unidos no haya reaccionado a tiempo al ciberataque. Además, fue preciso al recordar que en este habría revelado que su rival, la demócrata Hillary Clinton, presuntamente obtuvo por anticipado las preguntas del debate presidencial. Bien, amigos, hacemos una nueva pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Didalco Bolívar, presidente del Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Industria. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebe. Estará conversando con Andrina Yepes. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Didalco Bolívar, presidente del Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Industria. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿A qué se dedica específicamente este instituto? Es un instituto dedicado a la pequeña y mediana empresa y a la microempresa, para su financiamiento, apalancamiento y fortalecimiento. Cuando revisamos los indicadores macroeconómicos vemos una fuerte recesión, hay un incremento de la inflación nacional que se vive a través de distintos elementos y también fenómenos como desabastecimiento, escasez. Hay una contracción de las importaciones por la caída del precio del petróleo. ¿Qué papel juega la pequeña y la mediana industria? ¿De qué manera han participado en la producción y abastecimiento local? Bueno, mire, yo en principio quiero decirte que el presidente Maduro, cuando reformó esta ley, que es la ley, digamos, contra la ley del régimen cambiario, que permitió despenalizar la divisa. Durante el ejercicio del ministro Giordani, esa decisión cerró las casas de bolsa, se penalizó el uso del dólar, tanto privado como público, a nivel de todos los niveles. ¿Y qué hizo el presidente Maduro? Autorizó las operaciones cambiarias mixtas, tanto en lo público como en lo privado, pero además permite que cualquier ciudadano, persona jurídica o persona natural, pueda aperturar una cuenta en dólares en el banco que a criterio del cliente se decida y no se le imponga la ley. Esto es la primera decisión que tomó el presidente Maduro. Frente a esto, el gobierno de Colombia tomó una resolución, que es la resolución 008. Esta se tomó el 8 de marzo del año 2000. ¿Qué pasa? Que en ese momento el área económica del gobierno, porque así como hemos tenido aciertos, también ha habido desaciertos. Nuevamente, el gabinete económico dirigido por el ministro Giordani, quien hoy cuestiona la política del presidente Maduro, bueno, se hizo caso omiso de esta resolución. ¿Por qué? Porque el precio del barril estaba en 120. El presidente Maduro recibe un precio del barril en el orden de 25, de 110 a 25, creando un déficit y un desequilibrio fiscal. Pero además súmale que nace el dólar paralelo. Claro, pero para muchos analistas económicos
el dólar paralelo existe o es el hijo del control de cambio y plantea la unificación cambiaria y distintas estrategias económicas que son distintas a las que está tomando el Ejecutivo Nacional. No, lo que pasa es que ahora las guerras no son convencionales. Ahora la guerra no es de ocupación, como fue Panamá, Guatemala, República Dominicana. No, ahora las guerras son económicas. Y a mí me gusta usar una palabra, que no es mía, por cierto, es del doctor José Vicente Rangel, que es acecho, el acecho en que vive el gobierno del presidente Maduro. ¿Qué pasa? Con esa resolución número 8, ¿qué hizo el presidente Maduro? Tomó una decisión, decretar la industrialización del país. ¿Y cuál es la prioridad del sector industrial? La pequeña y mediana empresa. En principio, y aquí está establecido en el decreto. Segundo, decretó el Estado Mayor Financiero. ¿Por qué? Porque hay más de 35 fondos de crédito y banca pública en el gobierno nacional. Los organismos no pueden andar por su cuenta. Y se creó el Estado Mayor que se reúne todos los miércoles a las 2 de la tarde. ¿Para qué? Para evaluar que si un microempresario entra por INAPYME, por capital de trabajo, por ampliación y fortalecimiento de su empresa, es una manera de tomarla nosotros. Pero si ese empresario no es micro, sino que está por encima de los valores establecidos en nosotros en la ley, bueno, pasa al Banco Venezuela, al Banco de Tesoro, al Banco de Financiamiento o el sector agrícola que le corresponden al Fondo de Financiamiento. Y otra decisión que tomó el presidente Maduro, que muy poco se define. Tú sabes que los medios escritos desaparecieron las páginas económicas, ¿no? Y entonces uno tiene que acudir a estos programas precisamente para anunciar lo que el presidente Maduro ha hecho para enfrentar esta situación del dólar paralelo. ¿Qué otra decisión se toma? Bueno, se toma la decisión de que se coloquen las ventanas únicas, que son oficinas obligantes en estados como Zulia, donde yo acabo de llegar ahorita, en estados como Carabobo, en la región central, estado Lara, estado Aragua. ¿Para qué? Para facilitarle al exportador la necesidad de no andar de oficina en oficina, sino que todo forme. BancoEx es la primera demostración de la unificación de la ventana única. Y esa es una decisión que tomó el presidente Maduro. ¿Qué otra decisión tomó el presidente Maduro? Cerrar la frontera. ¿Por qué tiene que cerrar la frontera? Bueno, porque la conspiración de esta resolución 008 se mantiene. Y de hecho, hay una extensión del cierre de las fronteras y se están analizando muchísimas formas de cómo impacta esto a los venezolanos. A su ponderación, ¿es justa esta medida de extender el cierre de las fronteras? No solo es que es justa la decisión que el presidente Maduro, sino necesaria. ¿Tú sabes cuántos billetes de 100 hay del otro lado? 340.000 millones en billetes de 100. Gandola, galpones. ¿Cómo determinar dónde está lo lícito y lo ilícito? Porque el argumento que esgrimen desde Colombia distintos representantes, incluso la canciller María Ángela Holguín, es que en ese proceso de desabastecimiento local muchos venezolanos acudieron a Colombia para abastecerse y utilizaron la moneda venezolana. ¿Cómo determinar cuáles de esos billetes pertenecen a las llamadas mafias y cuáles se obtuvieron de manera legal? Bueno, yo creo que más del 90% son ilegales, ¿verdad? Además hay ventas de buhoneros con billetes de 100 en las calles de Cúcuta. Y por otro lado, mira, el presidente Santos tomó una decisión. Ley anticontrabando de Colombia. Si una persona, empresaria o microempresaria, puede traer productos de otro país, que en fin de cuentas es Venezuela, porque esa ley está hecha para Venezuela, por el orden de $15.000, ¿verdad? No pregunta cómo los trae, sino que los traiga. No es ilícito la operación comercial que se haga en Cúcuta o en la frontera. Ahora, si la persona pasa de los $15.000, entonces es juzgada. Pero si tú tienes un margen de utilización para comprar bolívares, ¿verdad? En función, ¿qué te ha permitido el acaparamiento del billete de 100? Ha subido el dólar paralelo. En el momento que se tranca la frontera, ¿qué ha pasado? Yo no te puedo decir el monto ahorita porque no está permitido por la ley, ¿verdad? Y uno es el primero que tiene que cumplirlo. Pero quiero decirte, todo el mundo que me está viendo sabe que de los 4.000, perdón, del monto que se había dicho, más el que se amenazó que llegaría en diciembre, ya estamos por debajo del 50%. Y eso no lo reconocen los economistas de la oposición. Yo quisiera pedirte, Andreina, que a principio del año, porque sé que este es el último, mira, en este sillón pudiera haber aquí cualquier economista opositor al gobierno. A mí me gustaría un debate sobre la implicación de estas medidas y el beneficio que tiene para la pequeña y mediana industria, que se defina con claridad, no una moneda paralela, sino una estabilidad del bolívar frente al peso. Ahora que hace referencia a todos estos economistas que son adversos a las políticas gubernamentales, el principal argumento que esgrimen es que no existe en Venezuela una guerra económica. ¿Cuáles pudieran ser, a su juicio, la certeza que tiene el Ejecutivo de que sí existe esta guerra económica? Yo lo que pasa es que no tengo la atribución, pero si yo la tuviera, ¿verdad?
no lo estoy sugiriendo, yo metería en un autobús fletado con aire acondicionado y sus respectivas bandejitas de sándwiches o de almuerzo y los llevaría hasta San Cristóbal o los llevaría a Paraguachón, a estos economistas de Caracas que están en los edificios de las Mercedes analizando el país. Mira, la economía de la frontera no se ha analizado nunca y te voy a dar este detalle. En el libro publicado por Santander, que fue presidente de Colombia, en su diario, dice cómo conoció al general Páez. Antes que fuera general, antes que fuera patriota. ¿Tú sabes cuál era el oficio de Páez antes de dedicarse a ser patriota? Contrabandía ganado por el Alto Apure, porque no existía la de San Cristóbal. ¿Y quién era el que le compraba a la otra orilla del río? Santander. Nosotros tenemos una frontera que no ha sido estudiada económicamente durante 220 años. Y es la primera vez que un presidente, en este caso el presidente Maduro, le ha tocado enfrentar una realidad que acecha. Ahora, déjame decirte, Colombia se equivoca. El gobierno de Colombia y el presidente Santos se equivoca, porque hoy ese dólar paralelo y esa política de la resolución 008 no afecta solo a la economía colombiana. Colombia acaba de cambiar sus billetes ahorita. Colombia tiene una inflación casi parecida a la venezolana, pero además va a una reforma fiscal que no tiene consenso político ni consenso empresarial. Eso poco sale publicado en los medios nuestros. ¿Qué significa? Que la economía colombiana y la venezolana son complementarias. No deben desafiarse una a la otra. Y es lo que está proponiendo el presidente Maduro. Una reunión de los pequeños y medianos empresarios de Venezuela y de Colombia para analizar en la región fronteriza y en la región capital y en los estados centrales el análisis de la repercusión de esa resolución. Porque ella no afecta al gobierno, ella afecta sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. Dólar Today, ¿cuál es el papel que tiene en este tipo de distorsiones de la economía nacional? Es político. Fíjate, Dólar Today tenía un dólar paralelo injusto, pero, digamos, conservador. En la mesa de la unidad se retira la oposición y un sábado y domingo sube el dólar paralelo. Ahora, ¿dónde te explicas tú que en una economía seria mundial, hay operaciones los sábados y los domingos? No, la gente espera el lunes y cierra el viernes y vuelve a esperar el lunes, como es Wall Street. Aquí no, porque Dólar Today funciona de lunes a domingo, depende cómo se funciona en la mesa de la unidad. Entonces, es dólar de la MUD, no Dólar Today. Vamos a hacer brevemente un repaso por las preguntas de la audiencia y sea lo más breve posible. Luis Tesorero dice, Venezuela debe corregir enormes desequilibrios en materia cambiaria. ¿En qué sentido se debe comenzar? Bueno, yo creo que se ha hecho primero en reconocer que el dólar no debe ser penalizado, y te lo dije, es la primera decisión que tomó el presidente Maduro, una ley poco publicada y difundida. Primero, despenalizó la divisa, le dio operaciones cambiarias al sector privado. Ahora, en paralelo, bajó el precio del petróleo. Y por supuesto, ¿qué otra cosa hizo el presidente Maduro? Certificó el oro. En eso no ha habido consenso ni siquiera de los economistas. Ahora, ¿cómo te explicas tú que las bolsas de oro que funcionan en Curazao y en Panamá, ¿de dónde sale ese oro? Ese oro se lo llevan de Venezuela. Entonces, ¿cómo tú vas a poner tú a una decisión y una propuesta del presidente Maduro de certificar el oro, que es parte de un apalancamiento y de aval de la República? Por otro lado, el presidente que hizo certificó las reservas de gas. Chávez lo hizo en petróleo, Maduro lo acaba de hacer, el presidente Maduro lo acaba de hacer en gas. Y el otro elemento, yo reto a cualquier economista que diga, la República ha pagado durante 4 años sus compromisos internacionales. ¿Cómo es que tú tienes un balance de cumplimiento y no permiten que esos avales permitan una reprogramación en emisiones de deuda pública? Haciendo referencia a las calificadoras de riesgo. Claro, pero la República ha demostrado que ha sido responsable en el cumplimiento de su deber. Didalco, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Didalco Bolívar, presidente del Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Industria, INAPYME. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina, a ti y feliz Navidad. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Néstor tiene información antes de finalizar. Que tengan todos feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Andrina. La vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, informó que los diputados de esta organización que se ausentaron ayer en la sesión de la Asamblea Nacional fueron suspendidos de su militancia. Que tienen su responsabilidad personal, insistimos en que tendrán que explicarla. Por nuestra parte, inmediatamente que ocurrieron los hechos, abrimos la investigación correspondiente ante las instancias disciplinarias de Un Nuevo Tiempo y anunciamos al país que están formalmente suspendidos de la militancia política. Como aquí creemos, por supuesto, en el debido proceso y en el Estado de Derecho, cosa en la que no cree el régimen hambriador, tendrán ellos su derecho a la defensa y podrán ejercer las descargas que a bien tengan. Pero por nuestra parte, en este momento están suspendidos de la militancia partidista por tan inaceptable
conducta durante esta semana que el país vio. Solórzano exhortó a las demás organizaciones políticas a tomar medidas similares. Bien, de esta manera finalizamos la presente emisión. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.